tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, quiero que abra por favor su Biblia en Primera de Corintios capítulo 8. Bueno, usted sabe que los días miércoles, y bueno, más bien es una de las prácticas que trato de llevar en la iglesia, y es tratar de entender un libro completo. Entonces, los domingos estamos con Juan y los miércoles Primera de Corintios. Vamos ahí en eso. Pero hoy no voy a cambiar la dinámica, pero me voy a devolver. Nosotros ya estamos avanzando al capítulo 9, ya miramos el 8, 9. Hoy correspondería que miráramos el capítulo 10, pero quiero devolverme para abordar algunas cosas que creo que son importantes para nuestra vida. La semana pasada nosotros aprendíamos algo importante. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso es una realidad y algo muy importante que nosotros debemos tener muy clara. Hay una tendencia mala en las personas que conocen mucho, y usted lo puede ver tanto afuera como aquí al interior de las cosas de Dios. Afuera, las personas que conocen tienen la tendencia a pasar por encima de los otros o a menospreciar a los otros. No sé si en algún momento usted ha sentido que alguien le habla y le dice algo y usted como que no le logra entender, y ya se le nota en la cara como ese desprecio, como ese de, ay, este pobre, ignorante, y etcétera. Bueno, hay otras palabras más duras, que eso usted ya sabe. Y uno como que se siente al lado de ese y, feo, horrible. Eh, También quizás haya experimentado esa sensación de que según el título o el conocimiento o la capacidad intelectual o todo el currículum vitae que usted tenga, va a tener más oportunidad para ingresar a ciertos lugares, y si no tiene, pues no. Por eso hay gente que quiere que les digan doctor. Hay gente que le quiere que le digan el título que tiene. Él es el doctor en no sé qué, doctor en sí sé cuánto, porque de alguna manera abre puertas. Y dejémonos de cuentos, dejémonos de vainas, pero todos nosotros somos susceptibles cuando alguien nos dice que es un doctor, como que lo admiramos un poquito más, como que, ay, ay, ay. Esa es una tendencia que hay en el conocimiento. Y al interior, en la iglesia, también sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Que a veces por conocimiento, por conocer cosas teológicas o espirituales, o tener un dominio mayor de la palabra de Dios y de la teología, entonces podemos pasar por encima de las personas, no importarnos cómo ellos viven su fe, no fijarnos en la manera en que ellos están creciendo a las cosas de Dios. Hay niveles de conocimiento espiritual en la iglesia. Entonces hay gente que puede estar muy avanzada, hay gente que puede entender verdades profundas espirituales, hay otros que no. Pero a veces en la iglesia lo que sucede es que aquellos que tienen un mayor conocimiento resultan aplastando a los que no tienen conocimiento. Y no es que los aplasten diciendo yo sé más que lo que usted sabe, sino que simplemente es una práctica, como por ejemplo, yo hago esto en mi vida porque yo soy libre y nadie me lo impide, y en Cristo tengo toda la posibilidad de hacer cualquier cosa, y otro tropieza con eso, pero yo no pienso en que otro pueda tropezar, sino que simplemente hago las cosas y no me interesa. Eso es lo que está pasando en el capítulo 8, y entendíamos que entonces el amor es un medio para edificar, el amor es un medio para crecer a nivel personal y como iglesia y como comunidad. Pero hay un versículo que yo quiero que nos fijemos esta noche y esta tarde, esta noche, y es precisamente el versículo 3 del capítulo 8. Y entonces mire por favor lo que dice este pasaje. Dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Vamos a fijarnos nada más en ese versículo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El contexto que rodea a ese versículo es precisamente el que le acabo de mencionar. El amor, el conocimiento envanece y el amor edifica. Y dice: y si alguno cree que sabe algo, todavía no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Eso es lo que está diciendo el contexto de este pasaje. Pero la pregunta que yo quiero que tengamos esta tarde en mente es: ¿qué es lo que quiere decir Pablo con este versículo? Ahora, ¿y por qué yo me quiero detener acá? Porque creo que hay algo importante para nosotros aprender el día de hoy. Y como para que sirva de introducción a esto, una de las actitudes básicas que nosotros tenemos que desarrollar como cristianos es la humildad. Díganle a la persona que está a su lado: tú tienes que ser humilde.
Dígale, pero dígale. Dígale, sea humilde. Bien. ¿Y por qué la humildad? ¿Por qué es importante la humildad? Bueno, hay muchos versículos, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hablar de la humildad, pero simplemente debemos, y quiero que nos enfoquemos en esto, si yo tengo un corazón humilde, no importa lo que yo conozca o lo que yo pueda saber, ese conocimiento se va a convertir en algo beneficioso. Eso es lo que yo quiero que tú tengas en mente el día de hoy. ¿Por qué? Porque si no hay humildad, todo lo contrario va a suceder. Y precisamente este pasaje nos va a llevar a ser humildes, porque una vez que tú comprendas qué es lo que Pablo está diciendo ahí, porque dice la primera verdad, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces está colocando una oración condicional donde dice, si tú amas a Dios es porque Dios te ha conocido a ti. Y entonces es donde tenemos que pensar. Ahora, ¿por qué yo llego a este punto? Porque ¿cómo es nuestra experiencia con respecto al conocimiento de Dios? Mire, la manera en que las personas normalmente hablan con respecto al conocer a Dios o amar a Dios, dicen que todo, absolutamente todo depende de ellos. ¿Qué frases usted escucha cuando dicen así? Yo amo a Dios. ¿Quién es el que ama? Yo. Yo conozco a Dios. Yo fui a la iglesia. Yo rendí mi vida a Cristo. Esa es la manera como tú y yo hablamos. Ese es el lenguaje que utilizamos cuando hablamos de nuestras experiencias con Dios. Ahora, ciertamente es verdad que nosotros estamos implicados en ese proceso, pero no es preciso, no es ajustado a lo que en realidad sucede en nuestros corazones. Ahora, pareciera entonces, si lo dejamos en este punto, que todo, absolutamente todo depende de mi responsabilidad, que todo, absolutamente todo depende de lo que yo haga, que si yo amo a Dios es porque me esforcé para amarlo, que si yo conozco a Dios es porque me esforcé profundamente para conocer y estudiar. Ahora, no me malinterprete, por favor. Hay una verdad que no podemos nosotros de ninguna manera olvidar en esto, y es que ningún perezoso va a conocer a Dios. Ningún perezoso va a poder llegar a los secretos profundos de la magnificencia de nuestro Señor. No, no va a poder ser. Por lo tanto, sí hay una responsabilidad en la cual tú y yo tenemos que estar involucrados, y es esa responsabilidad de por lo menos leer la Biblia. Es esa responsabilidad que por lo menos implica tengo que levantarme a orar o tengo que dedicar tiempo a adorar. Es una disciplina que ¿quién hace? Pues yo. Se supone que yo voy a enfocarme en esta tarea, yo me voy a involucrar particularmente en esto. Y en ese sentido, la experiencia de conocer a Dios sí que tiene un componente personal, un componente de mi responsabilidad, un componente de lo que yo hago. Nadie, escucha eso, nadie va a conocer a Dios a menos que se esfuerce en conocerlo. No va a poder, no va a poder ser. Tampoco nadie va a poder crecer en la vida espiritual a menos de que se esfuerce y se discipline para hacerlo. ¿Por qué leemos o tenemos que leer la Biblia? Porque es un esfuerzo y una tarea que yo tengo que hacer. Y aunque el Espíritu Santo dice en la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pues Dios no lee la Biblia por nosotros. ¿Quién la tiene que leer? ¿Quién tiene que aprender a leer sílabas, después palabras, frases, párrafos, descubrir cómo va el argumento del autor? ¿Quién tiene que aprender eso? ¿Dios? Él ya se sabe todo eso. Somos nosotros, tú y yo tenemos que entrenar nuestro cerebro precisamente para poder captar todo esto que dice ahí. Por lo tanto, sí hay una responsabilidad de nosotros. Ahora, no es todo, ni es absoluta, pero sí hay una responsabilidad. Y yo quiero que nos detengamos un momento acá y pensemos en lo siguiente. Si tú no conoces a Dios profundamente, ¿en dónde está tu responsabilidad? ¿En dónde está el nivel de tu disciplina espiritual? Claro, todo es por gracia. ¿Usted cree que somos salvos por gracia? ¿Usted cree que todo lo que recibimos es por gracia? ¿Lo cree o no lo cree? Bueno, pero esto toca trabajar. Santiago es un libro excelente precisamente porque nos dice que la fe sin obras es muerta. Y dice él, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Claro, no podemos nosotros de ninguna manera pensar que conocer a Dios no implica mi responsabilidad, no implica mi tarea, no implica tu labor. El simple hecho de estar esta noche acá
escuchando la predicación implica una responsabilidad de tu parte, porque tienes que obligar a tu cerebro, a tu mente, a no desviarse por ningún lado, sino estar en donde está, a estar aquí. Eso ya es responsabilidad de quién, pues tuya. Y entonces vuelvo a esa pregunta: ¿estás conociendo a Dios o no? ¿Estás creciendo en conocer a Dios? Si no, pues te falta responsabilidad. Ahora, en el versículo que acabamos de leer, 1 Corintios 8:3, dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. En realidad hay una profundidad espiritual que tú y yo tenemos que entender, o una verdad teológica que tú necesitamos asimilar. Primero, no podemos conocer a Dios. Entonces usted le dijo hace un rato a su vecino: sea humilde, ahora dígale, usted no puede conocer a Dios, dígale. Ahora, y mire, vamos a analizar un poco esto que acabo de decir yo. Para seres finitos como tú y como yo, humanos, que estamos confinados a este cuerpo de materia, a este cuerpo físico, que necesita alimentarse, que necesita dormir, que necesita descansar para poder al otro día seguir adelante, que se duele, que se va desgastando, que se enferma. Para este cuerpo biológico es imposible abarcar la totalidad de un ser infinito. Eso ya hace que sea imposible conocer a Dios. No podríamos nosotros, en nuestra propia responsabilidad, en nuestro propio interés y en nuestro propio deseo, conocer a Dios. No podríamos conocer absolutamente nada de Él. Nuestras mentes, qué limitadas son. Mire, yo no sé cuántos acá son expertos en las cosas, por ejemplo, del lenguaje. Es decir, que cogen un libro y ya la primera sentada ya lo leen muy bien. No, eso no se facilita para todas las personas. Es más, hay unos que ni saben leer y algunos que logran decodificar que ahí dice mamá, pero para allá una frase o un párrafo o unas cosas así. No, eso se pone muy complicado. ¿Y cree usted que con esa limitación mental vamos a poder conocer a Dios? Ahora, y eso que no he hablado de las matemáticas o de la física y todas esas materias, ciencias que hay por acá, cada vez más y más avanzadas, que casi que son solamente para algunos genios y muy pocos en este mundo, porque la mayoría no podemos con eso. ¿Tú crees que con nuestra mente limitada vamos a poder conocer a un ser infinito? Si esas ecuaciones de las más complicadas y enrevesadas, y que uno dice: ¿eso para qué sirve?, ante la grandeza de nuestro Dios se ven pequeñas, ¿tú crees que podríamos conocerlo a Él? No, nunca. Y entonces es que biológicamente estamos limitados, pero también intelectualmente. Tú y yo no lo podemos conocer, pero hay otro factor que además limita nuestro conocimiento o nuestra capacidad de conocer a Dios, y es el pecado. Una vez que el pecado entró a nuestros corazones, dañó toda nuestra capacidad de conocer a Dios. Recuerda usted la historia de Adán y Eva, ¿no? Están en el huerto. Cuando Dios Padre crea a Adán y Eva, todo se ve muy bonito, todo está hermoso, todo es perfecto. Y dice ahí el capítulo 2, el último versículo: y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero luego 5 o 6 versículos más, Adán y Eva pecan, deciden desobedecer a Dios. Y dice, y la primera reacción que tiene Adán y la primera reacción que tiene Eva es esconderse y hacerse un vestido, porque ahora sí están avergonzados de su desnudez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo en 6 versículos la cosa cambia tan radicalmente? ¿Por qué antes? O sea, ¿qué cambió en ellos? ¿Será que le salieron gordos a Eva? ¿O Adán se puso barrigón para que ahora sí sintiera vergüenza? No, el pecado. Por lo tanto, ahora todo lo que ellos iban a conocer iba a estar profundamente permeado por el pecado, de tal manera que ya no iban a ver las cosas como realmente son, sino como el pecado les dice que son. Y esa es la condición del ser humano, es terrible. Por eso el intelecto y la historia de la filosofía, la historia intelectual, la historia de todo el mundo académico, llega a conclusiones que son irrisorias y hasta un tanto ridículas.
Niegan la existencia de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué niegan la existencia de Dios si para nosotros los cristianos es evidente? La creación dice que Dios existe, pero ellos ¿por qué la niegan? Porque el pecado los conduce a interpretar los hechos de una manera, de una forma. Y entonces tenemos tres cosas. Biológicamente somos materia que no puede contener a lo que es inmaterial. Lo finito no puede contener a lo infinito. Muy bien, intelectualmente, porque nuestras mentes sí podrían ser infinitas, nosotros en nuestra mente podemos pensar de los pensamientos. Eso es algo interesante. En nuestra mente podemos concebir lo infinito, pero nunca podemos concebir al infinito tal cual como es. Y a eso agréguele además el pecado. Entonces nosotros estamos profundamente limitados para conocer a Dios. Y entonces, como yo mencionaba hace un rato, cuando hablamos nosotros y decimos yo conozco a Dios, yo amo a Dios, todo lo que he dicho también se aplica al amor hacia Dios. En realidad estamos siendo imprecisos, porque yo puedo conocer a Dios, pues no tanto. ¿Yo realmente puedo amar a Dios? Pues no. Si yo soy dejado a mi libre arbitrio y si no hay una mediación divina en mí, nunca podría conocer a Dios y nunca lo podría amar. Y Pablo está apuntando a este hecho. Ahora tú entiendes por qué humildad. Porque si yo comprendo que por más inteligente que sea, nunca podría entender a Dios, pues eso me hace simplemente humilde. O sea que lo que yo he recibido, ¿quién me lo dio? Pues Dios, porque yo no podría, nada de lo que yo pueda entender o explicar o aplicar, comprender, de alguna manera lo he recibido yo por mi habilidad, no. Y aquí entonces pasamos al punto, al siguiente punto que quiero que te fijes, y es precisamente cómo tú y yo en realidad es que podemos amar y conocer a Dios. ¿Cómo es que eso se da? Y bueno, ser conocidos, la última frase del versículo que leíamos, en realidad es el principio para que podamos conocer a Dios. Por eso Pablo coloca ahí, si alguien ama a Dios, es conocido por Dios. Es una evidencia. Si tú amas a Dios, es porque Dios te conoció a ti. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 7, al final, dice, hablando de los falsos maestros, el Señor Jesús entonces les decía, por sus frutos los conoceréis. Porque hay unos que están vestidos de ovejas, pero son lobos. Y entonces lo interesante de ese pasaje que tiene que ver con lo que estamos hablando es que ellos al final, Señor, en tu nombre hicimos, y Él dice, apartados de mí, porque nunca, ¿qué les dice? Nunca los conocí. Ahora, el conocimiento del que está hablando el Señor Jesús y el conocimiento del que está hablando Pablo no es el conocimiento de la omnisciencia de Dios, el conocimiento general, no. Tú y yo sabemos que Dios es omnisciente, es decir, que Dios conoce absolutamente todas las cosas. ¿Por qué entonces el Señor Jesús dijo, y Dios dice, y Pablo acá dice, que hay gente que sí es conocida y hay gente que no es conocida? No está haciendo referencia particularmente a ese conocimiento absoluto que Dios tiene. Tú debes saber que Dios conoce los destinos de la raza humana. Dios conoce los designios que hay en el corazón del hombre, tanto de los hombres buenos como de los hombres malos, y Dios los conduce para sus buenos propósitos y para el cumplimiento de su plan eterno. Así que Dios conoce todo. No hay nada que esté oculto a su mirada. El Salmo 139 precisamente expresa esto. El Salmo 139 deja entender que no hay nada que se salga del conocimiento de Dios. Pero este conocimiento que estamos hablando acá, en este punto, es un conocimiento que tiene que ver con una aplicación a nuestra salvación. No un conocimiento general, sino un conocimiento que está aplicado a que te conoce a ti para que seas salvo. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Váyase conmigo a Romanos capítulo 8, por favor. Y vamos a mirar unos versículos muy importantes, del versículo 28 al 30 de Romanos capítulo 8, y voy a leerlos acá y luego vamos a hacer algunos comentarios que nos van a ayudar. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y ahora mire lo que dice el 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también
glorificó. Ahora, Pablo está describiendo un proceso de elección, un proceso de redención, o está describiendo cómo Dios ha organizado todo lo que tiene que ver con aquellos que Él ama, con aquellos que Él ha escogido para que sean salvos. Bueno, ¿y cómo viene esto? Entonces dice, ese proceso dice, a los que conoció de antemano. La Reina Valera dice, porque a los que antes conoció. ¿Cuándo es ese antes? Antes de que todo existiera. Antes de que todo fuera creado, Dios conoció. No de manera general, sino de manera particular. Ese conocer implicó que Él los tenía destinados para algo. Por eso el segundo paso dice ahí, los predestinó para que fueran hechos conforme a su Hijo. Entonces, tú tienes que imaginarte así, al comienzo de los tiempos, ni siquiera al comienzo de los tiempos, en la nada, allá, atrás. No había tiempo, no había inicio. Dios conoció a algunos de forma general y a otros de forma particular. A esos de forma particular los conoció con un propósito, para predestinarlos a que fueran hechos conforme a su Hijo unigénito. Es lo que nosotros hacemos en la salvación. ¿Qué dice Efesios 4 con respecto a lo que es nuestra vida? Para que todos lleguen a la estatura de la medida de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que todos seamos hechos como ¿quién? Como Cristo. El plan que Dios tiene para nuestra vida no es otro, sino que tú seas conforme a Cristo. ¿Y dónde Dios organizó todo eso? Antes del antes. Antes del comienzo, Él estaba organizando a quienes iba a predestinar. Y luego viene el proceso, ahora sí, donde nosotros nos confundimos, porque dice, luego llamó a los que predestinó para que fueran hechos conforme a su Hijo, los llamó. ¿Qué es ese que los llamó? Y entonces en los casos es particular. A mí me llamó cuando tenía 18 años. Me llamó viendo lo que estaba pasando a nivel no social, sino a nivel de, bueno, sí de la sociedad, pero que me implicaba a mí particularmente. Y así Dios me fue atrayendo acá. A otros Dios los trajo con una crisis familiar. A otros los trajo Dios porque había una crisis en su país. A otros los trajo Dios porque una enfermedad. Yo no sé cuál es la forma en que Dios te trajo acá, pero Él te llamó. Entonces, ¿yo vine? No, Él me llamó. Fíjese, entonces cómo cambia la cosa. Él me llamó, no es que yo haya venido, pero yo física o sea, quiero ser muy claro con esto. En mi experiencia personal, como que yo llego, pero realmente es que Dios me llamó. Esto es sorprendente, increíble. Luego dice, y a los que llamó, los justificó. ¿Cómo así que los justificó? Pues es todo lo que tiene que ver con el sacrificio de Cristo que nos es dado a nosotros, que nos es otorgado a nosotros por gracia. Por lo tanto, cuando Dios te mira a ti, no te mira a ti, sino que mira la obra que Cristo ha hecho. Y gracias a Dios por eso, si no estaríamos en la olla, imagínense. Entonces, ¿es que tú estás creciendo en amar a Dios? No, es que el que lo amó perfecto, Jesús, Dios ve a Jesús en ti. Fíjate cómo la cosa cambia. Y luego dice glorificó, y ese todavía no ha sucedido, porque los otros que hemos hablado, dependiendo cómo sea, están en pasado. A los que conoció, eso es en el pasado remoto, ni siquiera la palabra pasado existía, pero allá estaba. Luego dice los predestinó, también eso se da en el pasado remoto, antes del tiempo. Luego dice los llamó. Depende el año en que lo haya llamado a usted. A mí me llamó en junio de 1999. Yo no sé en qué año lo llamaría a usted. Usted ya puede, tal día, tal fecha me llamó Dios. Aquí llegué. Es más, si somos un poco más precisos, usted se va a dar cuenta, toda mi vida ha estado dirigida a ese momento cuando entregué mi vida a Cristo Jesús. Todos mis pasos, cada momento, cada instante de mi vida fue predeterminado por Dios para que yo llegara a sus pies y me rindiera y entregara mi vida a Él. Eso es sorprendente. No es un fatalismo. ¿Sabe qué es fatalismo? Ese fatalismo es, y no se me pierda que estoy hablando de hechos pasados y futuros, pero el fatalismo es esa doctrina que, por ejemplo, tienen los musulmanes, que consideran que si Alá determinó todo, sus decisiones nada influyen en lo que pase. Por lo tanto, decía alguien que había ido por allá a vivir en eso, no sé qué, conducir en un país musulmán era muy complicado
porque la gente literalmente pasaba la calle sin mirar, ni para acá, ni para acá, porque ellos decían, si hoy me muero, pues me muero, ¿qué más da que yo mire a la derecha o a la izquierda? Así que, fatalistas, eso es ser fatalista. Bueno, no, nosotros no creemos eso. Dios nos ha traído y ha conducido toda nuestra vida para un momento específico, pero claro que nosotros también dimos un paso, claro. Pero ¿quién estaba detrás de todo? Nuestro Señor amoroso, aleluya. Luego dice, nos justificó. ¿Eso cuándo sucedió? Eso se da en dos momentos. En el pasado, en el año 33, 34, no sé, póngale usted la fecha. Ahí, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y su sangre es derramada, ahora nosotros somos justificados en ese momento, pero también se da a lo largo de tu vida, cuando estás siendo más conformado a la imagen de Jesús. Y luego dice, nos glorificó. Ese no ha sucedido, ese será en el mañana, porque cuando estemos en gloria con Él, aunque mire, hay un cumplimiento de eso, no pasajero, sino parcial. Dice Efesios que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Imagínese eso. O sea, usted no está sentado en este punto, sino que está sentado espiritualmente con Cristo en los lugares celestiales. Y dice que Cristo tiene todo bajo sus pies. Que todo, absolutamente todo está bajo su autoridad y bajo su dominio. Y si nosotros estamos sentados con Él, ¿qué cree usted que está debajo de nuestros pies? Todo. ¿Cierto? Así que en ese sentido ya estamos glorificados. Pero será plenamente eso realizado cuando estemos en gloria con Él. Nuestros cuerpos sean transformados. Y entonces, volvemos acá al tema de la enseñanza, que aquí le hice una pequeña explicación de eso de Romanos 8, para que simplemente quedara algo muy claro. Si tú amas a Dios, no es porque tú te hayas esforzado a amarlo. No es porque tú te hayas levantado todos los días muy temprano a escudriñar en los salmos y en las maravillas, todo lo que Él ha hecho. No. Es porque Dios te conoció a ti y te abrió los ojos para que pudieras conocerlo a Él. Y una vez que lo pudieras conocer, pudieras amarlo. Por eso me detengo en ese versículo, porque para mí es un versículo realmente importante. Si tú logras comprender que todo lo que tú has logrado en la vida espiritual, en realidad lo debes a Él y no a ti, te haces humilde. Y nunca estarás dispuesto a pasar por encima de otra persona, porque dices, ¿yo con qué derecho pasaría a otro por encima si todo lo he recibido de Dios? Mire cómo hace Dios. Por ejemplo, la palabra, la Biblia. Dicen los teólogos que existen dos libros que Dios ha creado. El primero se llama el libro de la naturaleza. Como dice ahí el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y dice, no hay nada que calle su voz. ¿Qué está diciendo el salmista? Que la creación nos muestra quién es Dios. Romanos capítulo 1 dice exactamente lo mismo. Lo eterno, porque lo eterno de Dios, su poder, su deidad se hacen plenamente visible desde la creación. Ahora, a menos de que Dios toque nuestra mente y nuestros corazones, nunca podríamos entender a Dios en la naturaleza. Ejemplo, los científicos, que ven la naturaleza, la estudian a profundidad para decir, Dios no existe. Por el contrario, nosotros podemos ver a Dios en la creación cuando somos llamados por Dios, porque nos conoció. Y entonces ahora vemos esa creación y sabemos, como dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, el Salmo 8, digo, ¿qué es el hombre? ¿Por qué él puede decir eso? Porque Dios ha tocado su corazón. De lo contrario, un impío que diría, adoremos al Dios Sol, y lo adora. Solo Dios es que nos ha tocado. Pero lo mismo pasa con la Biblia. Tú vas a la Biblia y a menos de que Dios haya tocado tu corazón para que la puedas entender, ese libro es un libro totalmente enigmático. Es un libro lleno de secretos, indescifrable completamente. Pero una vez que Dios ha tocado nuestros corazones, la luz empieza a iluminar nuestras mentes y nuestros corazones y la palabra de Dios se hace real para nosotros. De lo contrario, no. Y lo mismo sucede con el amor. El pecado, en lugar de llevarnos a amar a Dios, nos aleja.
El pecado, en lugar de llevarnos a considerar a Dios como algo maravilloso, nos hace considerarlo como algo detestable. ¿Por qué cree usted que hay gente que quiere acabar con la Biblia? Han intentado destruirla a lo largo de la historia. ¿Por qué cree que hay gente que quiere acabar con el cristianismo? Porque la idea de un Dios que juzgue todo al final no la quieren tener, punto. Así que acabemos con ese tal Dios, el tirano cósmico, dicen a unos, o el demiurgo que está aprovechándose de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente cuando somos tocados por Él es que podemos comprender quién es nuestro Dios y amarlo. Mira, hay un versículo que Pablo le dice a Tito. Le dice: todas las cosas son puras para el que es puro, pero para el que no es puro, todo le es corrupción y todo le es maldad y malicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, que una persona que ha sido transformada por Dios, que ha sido cambiado, que su corazón ha sido cambiado totalmente y que ya no es esclava del pecado, cuando ve las cosas no ve maldad. ¿Recuerda lo que le conté a Adán y Eva? Antes estaban desnudos, no pasaba nada. Después del pecado estaban desnudos y ahora sí se querían cubrir. Antes no y después sí. ¿Por qué? Porque ahora eran impuros. Pero una vez que nosotros venimos a Cristo, otra vez viene un lavado en nuestro corazón, en nuestras mentes, y otra vez hay pureza. Y podemos ver las cosas sin malicia, sin maldad. Llegar a ese nivel sería, a ese nivel de santidad, podría yo decir, sería una meta muy interesante para nosotros. Cada vez que tú veas lo malo o tengas malicia en las cosas y siempre estés pensando como en el doble sentido, no en el doble sentido libidinoso que estamos acostumbrados, no, sino en el doble sentido de que me van a hacer algo malo, o eso que el que echa la ley echa la trampa, ¿se ha escuchado, no? Eso como que estamos siempre, o el abeja, el colombiano abeja, que eso siempre es saber de dónde saca ventaja para todo. Cuando se nos quite eso en nuestra naturaleza, estamos diciendo: soy cada vez más puro. Pero cuando eso sea más evidente en usted va a decir: uy, Dios mío bendito, todo lo que tengo que cambiar en mí, porque no es lo que estamos llamados a hacer. No es lo que corresponde a nosotros. Pero estamos más bien permeados por eso. Y entonces cuando llegamos a los pies de Cristo, una vez más eso es transformado. Y Pablo está apuntando a esto. Entonces, mi querido hermano, después de llegar como a este punto, hay algunas implicaciones o conclusiones que yo quiero que tú tengas presente. Primero, conocemos a Dios porque Él nos conoció, o de una manera más comprensible, nos escogió a nosotros. Por eso tú lo puedes conocer. Deja de pensar que yo vine a los pies de Cristo. No, más bien Cristo me trajo a sus pies. No violentó nuestra libertad. No cometió un abuso en contra de nuestro arbitrio. No. Pero si llegamos a los pies de Cristo fue porque Él, en su infinito poder, y eso ya es algo que es misterioso y muy difícil de verbalizar y de explicar con nuestras palabras, pero Él nos atrajo, nos llevó, nos tiene acá. Y entonces son verdad las dos definiciones. Yo vine, pero en realidad Cristo me trajo. Sí, las dos son verdad. Pero es mucho más efectivo que Cristo nos trajo, porque por nuestra propia voluntad nunca habríamos venido. El pecado se hubiera encargado de alejarnos. Eso es algo que tú tienes que tener presente. Ahora, el conocimiento no es malo. No piense usted que, como dice Pablo, el conocimiento envanece pero el amor edifica, y como creyeron algunos, entonces que pastores y predicadores de antaño, entonces al escuchar eso, ¿qué le dijeron a sus fieles? ¿O qué escribieron ellos? Muy bien, como el conocimiento envanece, no estudien, no vayan a la universidad, no se preparen. En los seminarios teológicos, o sea, estudiar teología o estudiar eso, es matar el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, y usted todavía escucha eso por ahí. No, el conocimiento no es malo en sí mismo, pero si no hay amor, el conocimiento sí envanece. Pero qué mejor que tú puedas conocer profundamente a Dios. Qué mejor que tú puedas sondear en la inmensidad, en la profundidad, en la anchura, en todo lo que es de nuestro Dios.
profundiza. Profundiza. Aleluya. Pero no te olvides de que debemos ser humildes. Entonces el conocimiento en sí mismo no es malo. Es más, dice el Señor Jesús le decía a sus discípulos: conoceréis la verdad, pero la verdad los hará libres. Por otro lado, amamos a Dios, como dice 1 de Juan, porque Él nos amó primero. No porque yo le haya amado a Él, no, Él nos amó a nosotros primero. ¿Cuándo nos amó? ¿Cuándo fue a la cruz? Sí, pero en realidad eso es desde antes, desde mucho antes. Desde el antes del antes, cuando no había nada y antes ni siquiera existía, ahí ya Dios nos amó y dijo: voy a dar mi vida por ellos. Increíble esto. Cuando tú consideras esto, lo único que debe albergarse en nuestras mentes y corazones es adoración, amor. Porque nada tendríamos si no fuera por Él. Nada tenemos hoy que no sea dado por Él, y nada tendremos que no nos sea otorgado por Él. Solo es su gracia y su misericordia. Todos nuestros afectos, entonces, todos nuestros sentimientos y emociones son movidos por Dios. Y cuando tú sientas que: Señor, yo pequé contra ti, cómo me siento de mal, adórale. Dile: gracias porque me haces sentir así. Porque si no te tuviera a ti, yo pecaría y hasta me endurecería. Pecaría y seguiría igual, y mi camino sería hacia abajo en lugar de ir hacia arriba. Pero como te tengo a ti en mi corazón, me duele. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y dale: ay, gracias, Señor, porque te tengo en mi vida. Porque eres tú el que me constriñe de esta forma. Eres tú el que me hace sentir tan mal cuando digo una mentira. Eres tú el que me hace sentir tan horrible cuando hay algo que estoy albergando en mi corazón que no es. Ahora, lo otro también es verdadero. Si no sientes nada de eso, teme. Y di: ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué hoy digo una mentira y no pasa nada? Teme. Teme. Entonces, mi querido hermano, ¿conoces o eres conocido? En realidad somos conocidos por Dios, y eso nos permite conocerle a Él. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque en esta, una frase tan sencilla, nosotros podemos profundizar en tus verdades y llegar a la conclusión que en realidad lo único que nos hace aceptos ante ti no son nuestros esfuerzos ni nuestras respuestas, sino solo tu amor. Ser conocidos por ti en realidad es lo más importante. No tanto conocerte, sino ser conocidos por ti. Porque si somos conocidos por ti, te conoceremos. Gracias, Señor, por esto. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque allá años atrás, mucho tiempo antes de que existiera un calendario, antes de que existiera el ser humano, antes de que la materia misma fuera creada y se diera la luz a la existencia, tú nos amaste. Gracias, Señor, porque nos has conocido de una manera particular y profunda. Y sé que esos versículos en donde se habla de un conocimiento tan íntimo son para mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Que te amemos porque sabemos que tú nos has amado. Que te podamos conocer más y más cada día porque tú nos has conocido a nosotros, Señor. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén.